Buenos días a quienes nos están escuchando desde América Latina. Según los controles que tenemos, están inscritos amigos desde Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana, Cuba. Casi la totalidad de países de América Latina nos están escuchando en este momento. Así que una bienvenida a todos los amigos de América Latina y los que también nos escuchan en la península ibérica desde Portugal y desde aquí de España. El comité organizador ha querido que la bienvenida e introducción de la jornada correspondiente al día de hoy esté a cargo de la presidencia de la dirección de la Sociedad Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica. Por eso me acompaña también el doctor Pedro Dorado, que es secretario de la sociedad. Echamos en falta a la vicepresidenta de la sociedad, la doctora Eva Peñas Lledó, que por un problema de salud no puede acompañarnos, y desde aquí le deseamos una pronta recuperación y nuestro mayor cariño. Estas jornadas se realizan justo en el año en que la Red Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica cumplen 20 años. Son 2 décadas de preguntas bien presentadas, respuestas construidas con rigor y mucho trabajo compartido. A lo largo de estas 2 décadas de trayectoria, el desarrollo y consolidación de la red no habría sido posible sin la implicación de numerosos investigadores. Su dedicación, rigor científico y vocación han sido pilares fundamentales que han permitido avanzar en el conocimiento, impulsar proyectos y mantener un compromiso firme con la excelencia. También, del mismo modo, es imprescindible reconocer la colaboración altruista de todas aquellas personas que han permitido ser examinadas tanto desde su forma personal o otras formas como muestras aportadas para realizar los estudios que hemos realizado. Su confianza y disposición han constituido una contribución esencial a la buena conducta de la red. A todos ellos quiero también darle mi más sincero agradecimiento por haber sido parte imprescindible de este recorrido. He hablado someramente de una actividad de la red, que es la investigación, pero no ha sido la única actividad que ha realizado la red. En aras de la brevedad, no voy a comentar otras actividades y le voy a dar la palabra al doctor Dorado para que nos abunde más sobre estos otros temas que ha llevado a cabo la red. Doctor Dorado, cuando quiera. Muchas gracias, doctor Fariñas. Bueno, pues en mi calidad de secretario de la Sociedad Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica, pues lo que me gustaría un poco, también con brevedad, porque al final la jornada, que iba a ser una cosa, se ha convertido ya en algo además muy excepcional, con mucha participación, con mucho apoyo, con lo cual
pues voy a ser un poco breve, pero me gustaría, por eso tengo también cosas escritas, porque quiero dar algunos datos también de estos 20 años. Lo que siempre nos gustaría es, hablándolo con el doctor Llerena siempre, tener un buen report de estos 20 años, pero que no nos da el tiempo, pero nos da el tiempo también porque hay tantísimas cosas que se han hecho que es difícil ponerlas todas en conjunto. Y bueno, bienvenidos, welcome a todos los ponentes, los que están en remoto, agradecerles toda la asistencia, el esfuerzo. Y bueno, como saben, este evento pone fin, un punto y aparte, a 20 años de proyectos y de andadura de esta red, ¿no? En este evento lo que vamos principalmente es como una consecución también del que se hizo ya dentro de este marco de jornadas para la implementación de la farmacogenética en la práctica clínica. También haciendo mucho hincapié en la diversidad genética, la ancestría y la influencia en respuesta a los tratamientos. En esta ocasión vamos a tener ponentes pues, de España, de Portugal, de México, Brasil, Ecuador, de Nicaragua, República Dominicana, India, también de algunos países africanos y así como también de Lituania. Por explicar un poco la red iberoamericana de farmacogenética y farmacogenómica, que es la que cumple ahora 20 años, va casi en paralelo con el nacimiento de la Sociedad Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica. Casi todo aquí lo tenemos claro, pero por explicarlo también a la gente que está en remoto, realmente la red nace como un proyecto de la Sociedad Iberoamericana, que es el que articula, es la sociedad la que articula ese proyecto. Lo que pasa es que ese proyecto ha cogido vida propia, por decirlo de alguna manera. A través de esa red, su objetivo, que fue un dato clave, fue al final, en el 2006, por iniciativa del profesor Adrián Llerena, de conectar a todas aquellas personas que había en Latinoamérica, un poco que estábamos dispersos, pues haciendo cosas parecidas en relación a la farmacogenética o genética en humanos, algo relacionado. Entonces, pretendíamos aunar. Surge una iniciativa promovida por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el CITED, y en el 2006 se hace una propuesta y nos conceden la formación de una red. En esa red, en el 2006, que por eso ahora hacemos los 20 años, comienza con 13 grupos, algunos de los cuales todavía perduramos, otros han entrado, han salido, pero parte de ese germen está todavía activo. Y otro dato también importante fue en el 2008, en septiembre del 2008, cuando se firma y se proclama la Declaración de Cartagena de India, ¿vale? La cual reclama la necesidad de realizar estudios científicos sobre medicamentos, poblaciones autóctonas de América Latina, para aumentar la eficacia y la seguridad de su uso de fármacos en todas las poblaciones. Eso como dato. Para no extenderme mucho más, porque ya en estos días ya vamos a ver, por dar algunas cifras para que vean el volumen de trabajos que han surgido a través de esta red, pues destacar que de manera ininterrumpida en estos 20 años, con más o menos éxito en propuestas y de dinero, pero para contar, por ejemplo, hemos tenido 81 proyectos que han financiado total o en parte algunas de estas tesis, estudios, cursos que se han hecho. Algunos son, aquí tengo algunas cifras, pero bueno, son 63 proyectos nacionales que de cada país participante pues, han contribuido de alguna manera a sustentar pues, estas publicaciones, los estudios. De manera interna hemos tenido 3 proyectos, uno internacional y luego 15 regionales, que principalmente han sido gracias al apoyo también de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, AECI. Por ejemplo, tengo aquí unos datos de contribución por países. Por ejemplo, con Portugal ha habido 6 proyectos de colaboración que han estado financiados, República Dominicana 1, de Perú 2, 17 de México, 26 aquí en España de diferentes grupos, Ecuador, de Cuba también 1, de Costa Rica 3, de Brasil 21. Hay muchos datos que me gustaría en algún momento, ojalá nos dé tiempo para poner todo esto en negro sobre el blanco, porque merece la pena por
el gran trabajo que se ha hecho durante todos estos años, pero ya digo que es un punto y seguido. También por dar datos sobre lo que han derivado estos proyectos, pues hasta fecha, yo creo que van a ser más, pero bueno, hasta fecha del 2025 hay 108 publicaciones indexadas, conjuntas, de alguna manera, 108. Hay algunas más que están ahora en periodo todavía de escritura y más que surgirán, para que vean el volumen de producción. En torno a 18 tesis, entre 18 y 20 tesis doctorales, algunas que vienen también, más de 30 trabajos final de máster, de presentación de máster, y alrededor de unas 400 actividades docentes, con unas 100 pasantías entre países de estudiantes y de colaboradores entre distintas instituciones. Y una cosa también a destacar, que es una cosa que siempre con el profesor Adrián Llerena tenemos pendiente, que es continuar con ese máster, que solo lo pudimos mantener, creo, un curso o dos, que es el máster iberoamericano en farmacología clínica y farmacogenética. Se realizó el año 2011-2012, está prácticamente montado, había que actualizarlo. De aquí, aprovechando, pues hago un llamamiento bien a los futuros que quieran participar como docentes, como también a aquellos que se quieran inscribir. Pues yo creo que puede ser también una cosa que se puede quedar en el plano de la formación e implementar todo esto que se ha conseguido en la red, toda esta información, también trasladarla a un marco formativo. Y nada más por mi parte, pues me gustaría dar inicio al curso, que esta tarde se compone de algunas actividades en el programa. Al principio, yo, por cosas de la vida, pues no me he podido terminar. Comencé el comité organizador y esto se quedó, era un germen de lo que es ahora, porque al final es increíble que ahora va a haber un primer simposium con 8 presentaciones de trabajo y de proyecto. Posteriormente va a haber ya comunicaciones, que es una cosa muy interesante, a ver cómo sale. Yo creo que la experiencia de poner estas comunicaciones en vídeo también va a ser importante, porque además se queda un registro, se hace también el esfuerzo de comprimir la información y el mensaje en poco tiempo. Y posteriormente tendremos una reunión de coordinación de la red de RIBEF, donde hablaremos, bueno, de las actividades, de los nuevos retos, etcétera. Así que cuando quieran, da comienzo el primer simposio, enicidad, ancestría y medicamentos, implementación clínica de la farmacogenética en población iberoamericana, propuestas, situación y perspectivas. Y moderan el doctor Ronald Ramírez Roa, de Managua, Nicaragua, y la doctora Manuela Grasiña, de la Universidad de Coimbra, en Portugal. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los presentes, buenos días a nuestros amigos que se encuentran conectados en América Latina. Les damos una cordial bienvenida. Esta mañana o esta tarde estaremos iniciando este simposio en el cual vamos a revisar cómo la etnicidad y la ancestría influyen en la respuesta a los medicamentos. ¿Y qué implicaciones tiene esta para la implementación en los pueblos de Iberoamérica? Este simposio va a resumir lo que durante los 20 años la red ha hecho. Es una breve reseña. Y porque nos lo ha solicitado la organización del simposio, vamos a ser estrictos con el tiempo. Y queremos aprovechar para hacer una presentación de quiénes son los que van a hacer sus ponencias en este simposio. Primero, recordarles que tenemos nada más 10 minutos y que al final de todas las presentaciones, de las 8 presentaciones, habrá un tiempo de 20 minutos para preguntas y respuestas de los presentes y de los que estén conectados en línea. Sin más preámbulos, quiero presentar a la doctora Manuela Grasiña, que es profesora de la Universidad de Coimbra, Portugal, y quien les habla
Ronald Ramírez Roa, soy médico, farmacólogo clínico. Y presento a continuación a todos nuestros ponentes en este simposio. Presento al doctor Adiel Ortega Ayala. El doctor Ayala es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Ciudad de México, y él hará su presentación en línea. También nos acompaña en esta presentación el doctor Enrique Terán Torres. Él es doctor en medicina, profesor de la Universidad de San Francisco de Quito. Él es doctor en farmacología por la Universidad de Londres, Inglaterra. Tiene un máster en cooperación internacional para el desarrollo de la Universidad Internacional de La Rioja. Es investigador en biomedicina con interés en hipertensión gestacional y enfermedades metabólicas e infecciones farmacológicas. Es autor de más de 200 publicaciones indexadas en revistas indexadas. Es miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina y de la Academia de Ciencias del Ecuador. Fue galardonado con la condecoración Federico González Suárez al mérito académico y científico del ilustre municipio de Quito. También ha sido docente por más de 25 años en universidades de Ecuador, España y Estados Unidos. Y actualmente se desempeña como profesor principal en la Universidad de San Francisco de Quito. Nuestro siguiente ponente es la doctora Mariela Guevara García. Ella es profesora de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña de Santo Domingo, República Dominicana. Ella lamenta no poder estar presente y delega la presentación a la doctora Carla González de la Cruz, que presento a continuación. La doctora Carla González de la Cruz es bióloga con formación en biotecnología avanzada y ha realizado su tesis doctoral en estudios farmacogenómicos en la República Dominicana. Actualmente, la doctora González es investigadora postdoctoral del Grupo de Investigaciones Clínica y Translacional en Farmacogenética y Medicina Personalizada del INUVE. También nos acompaña en este simposio la doctora Catalina del Rosario Altamirano Tinoco, es médico y cirujano, con maestría en farmacología clínica por la Universidad de Extremadura y con maestría en salud pública por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Actualmente es estudiante de doctorado de la Universidad de Extremadura y se desempeña como profesora principal de farmacología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Ella hará su presentación en línea. No está presente, pero está conectada. A continuación tenemos la presencia de la doctora Marta Sosa Macías. Ella es licenciada en Química y Farmacéutica y bióloga. Tiene una maestría en Ciencias Bioquímicas, es doctora en Toxicología, es miembro de la Academia de Genómica del CIDIR, de la Unidad de Durango del Instituto Politécnico Nacional y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 2. Por otro lado, tenemos también al doctor Carlos Galaviz, que es médico y cirujano, especialista y doctor en genética médica humana. Él es miembro de la Academia de Genómica del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional de la Unidad de Durango del Instituto Politécnico Nacional. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 2. Y por último, tenemos la participación y la ponencia de la doctora Fernanda Rodríguez Suárez. Ella es profesora de la Universidad del Triángulo Minero, Uberaba, Brasil. También hará su presentación en línea. A continuación, dejo a la doctora Manuela para que dé el pitazo de salida para la primera presentación. Gracias, buenas tardes. Es un honor y un placer estar aquí con vosotros. Ahora tenemos doctor Adiel Ortega. Bien, dando inicio a la ponencia del día de hoy
y respetando el tiempo que tenemos, son únicamente 10 minutos. El tema es farmacogenética de transportadores y tratamiento de la diabetes en México. Bien, y quisiera que antes de iniciar esta plática nos preguntemos en primer lugar por qué estudiar transportadores en pacientes con diabetes e incluso antes de eso preguntarnos por qué estudiar diabetes. Bien, entonces, miren, del lado izquierdo tenemos la definición de diabetes que nos da la Organización Mundial de la Salud y la American Diabetes Association, y del lado derecho tenemos lo que más llama la atención de esta lámina, y tenemos ahí un mapa representando al mundo, y por debajo y a la derecha un par de números que indican que la diabetes es una enfermedad de no solamente alta prevalencia, sino también de alta incidencia. Entonces, del lado derecho tenemos un esquema que propone la propia American Diabetes Association para el tratamiento de la diabetes, que como mencioné es una enfermedad de alta prevalencia e incidencia. Entonces, vamos a ocultar momentáneamente esta parte que estoy sombreando en color gris, y esto únicamente es porque este tipo de tratamiento ya se reserva a pacientes con alto riesgo cardiovascular y nefrológico. Entonces, nos vamos a centrar en el área que tenemos en color anaranjado que está del lado derecho, y podemos observar que la guía americana y también la guía de práctica clínica en México propone la metformina como terapia de primera línea para el tratamiento de la diabetes. Retomando un poco información epidemiológica de México, podemos observar que de 2012 había una prevalencia de 9.2% y la última medición oficial de México muestra una prevalencia de 18.4% en 2023. Entonces, esto refleja una alta incidencia en un país que tiene aproximadamente o más de 130 millones de personas. Y ahora, a pesar de que la proporción es relativamente alta, 18%, y el 90% de estos pacientes tiene un tratamiento, únicamente el 60% de los pacientes no se encuentra bajo control glucémico, y claramente pues esto conlleva la aparición de enfermedades que son derivadas propiamente de una diabetes mal controlada, entre ellas la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía. Entonces, a pesar de que existe un tratamiento, pues, los pacientes no llegan al control glucémico. Entonces podríamos preguntarnos cuáles son los factores que pueden influir en la respuesta terapéutica. Bueno, básicamente pues, hay varios, entre ellos la alimentación, el ejercicio, etcétera. Sin embargo, también es importante mencionar las variantes genéticas. En esta diapositiva presento del lado izquierdo la farmacocinética de la terapia de primera línea, que es la metformina. Si pueden observar, ahí básicamente están los transportadores de cationes orgánicos, cómo se mueve la metformina a través del enterocito hacia el espacio intravascular y cómo se distribuye hacia el hepatocito y a la célula tubular renal. Del lado derecho tenemos propiamente el hepatocito, el adipocito y el miocito, que es donde prácticamente la metformina tiene su mecanismo de acción, que el principal es disminuir la producción hepática de glucosa. En esta otra podemos observar de manera más esquemática la ubicación anatómica y la dirección hacia la cual los transportadores pueden mover a la metformina en el organismo. Ahora es importante mencionar que la metformina es un fármaco que no se metaboliza, de ahí la importancia de estudiar a los transportadores. En la parte de abajo a la izquierda tenemos los transportadores y los genes que los codifican. Entonces, basado en esto es que hicimos la elección de genes y variantes candidatos, y aparte las variantes, pues tenemos distintas variantes que nos dan distintos efectos clínicos, como por ejemplo esta del 2763, que se ha encontrado que disminuye la captación hepática de metformina, o incluso hay proporción distinta entre pacientes controlados y no controlados, tratados con metformina, e incluso portadores del alelo C, donde se observa una menor disminución de hemoglobina A1C, tratados con metformina. En el caso, por ejemplo, de OCT2, se ha demostrado o se ha encontrado un menor aclaramiento renal, y para OCT3 una menor expresión del transportador. Otro transportador importante en el estudio de la diabetes es el MDR1, que se codifica por el gen ABCB1, que lo tienen del lado derecho. Ahora, esta proteína es una bomba de flujo que se ha estudiado sobre todo en cáncer, pero se ha demostrado recientemente, o hace 15 años, que la metformina se transporta por esta bomba de flujo. Y claramente todo aquel transportador que modifique precisamente la farmacocinética de la metformina pudiera estar asociado precisamente con los efectos terapéuticos de la metformina.
Bien, entrando en terreno de la variabilidad de transportadores de estos cationes orgánicos en pacientes con diabetes tipo 2 y el objetivo de esta presentación, tenemos este resumen que brevísimamente comunica lo que se ha hecho en México. Entonces, tenemos 204 pacientes en un segundo estudio, el anterior fue de 248, estudiados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, a los cuales se les toman 2 muestras sanguíneas. Una es para que la determinación de genotipos de estas variantes genéticas que mencioné anteriormente, que en colaboración con el INUVE y con el apoyo del doctor Llerena se ha logrado determinar la genotipación de estos pacientes. Posteriormente, la determinación plasmática de metformina y la revisión de expedientes clínicos de todos estos pacientes de forma transversal y de forma longitudinal. Ya posteriormente vienen los análisis de inferencia, de correlación y de asociación. Derivado de todos estos estudios y de esta colaboración internacional que se ha llevado a cabo, han salido ya varias publicaciones, como se ha mencionado anteriormente. Esta fue la primera, y quisiera mencionar que no les engaño el título que tenemos, porque estos pacientes, este estudio, perdón, incluyó a pacientes que tomaban metformina y metformina glibenclamida. Entonces, del lado derecho tenemos precisamente que no hay asociación en la presencia de estas variantes y estos pacientes. Sin embargo, en el análisis multivariado pudimos encontrar que precisamente el tipo de tratamiento puede influir en la respuesta terapéutica cuando se consideran también a los genotipos. Entonces, basado en esto, fue que nosotros decidimos aplicar algoritmos de reducción de dimensión multifactor y que están viendo aquí justamente del lado izquierdo. Entonces, perdón, en esta diapositiva, y precisamente del lado izquierdo es como se observa toda esta información resumida como ceros, unos y dos, resumiendo si el genotipo es wild type, si es heterózigo o si es homózigo recesivo. Y del lado derecho tenemos la traducción de lo que significa cada uno de esos números. ¿Qué se encontró en este algoritmo múltiple de reducción? Básicamente se encontró que tenemos que el polimorfismo o la variante del 72, 55, 27, 63, pues claramente nos puede explicar la mayor variabilidad en la respuesta terapéutica de los pacientes que únicamente toman metformina. Entonces, basado precisamente en estos resultados y considerando que tenemos también los datos de la concentración plasmática de metformina, fue que comenzamos a hacer modelos lineales, precisamente una regresión lineal, donde encontramos que la dosis tiene correlación positiva con el porcentaje de hemoglobina glicada, pero solamente en pacientes que son portadores de la deleción del polimorfismo del 2763. Entonces, podemos ver del lado izquierdo en la parte de abajo este gráfico, y si se alcanza a observar, este gráfico únicamente muestra a los pacientes que son portadores del genotipo wild type, y a pesar de que el médico receta mayor cantidad de metformina, la hemoglobina glicada, 2 minutos. gracias, la hemoglobina glicada permanece en niveles estables. Sin embargo, en los pacientes portadores de la deleción no se observa el mismo comportamiento. Esto fue demostrado también en modelos de inteligencia artificial aplicados precisamente en este modelo lineal. A partir de esos resultados, seguimos a los pacientes de manera longitudinal, demostrando que precisamente los portadores de esta lesión se descontrolan antes, en promedio 500 a 600 días, comparado con 1500 días en los pacientes que no portan la lesión. Ahora, la perspectiva actual y futura de la colaboración y del estudio en la farmacogenética y su implementación, esta captura de pantalla la tomé precisamente ayer. Ya prácticamente lo que estamos haciendo y estamos implementando son modelos de inteligencia artificial precisamente no supervisados para la detección de clústeres y poder encontrar una asociación o correlación entre fenotipo y genotipo para determinar patrones de respuesta terapéutica basados en farmacogenética y clínica. Bien, pues no me queda más que agregar y agradecer al doctor Gustavo Acosta Altamirano, al doctor Adrián Llerena y por supuesto a mi maestro, el doctor Juan Molina. Muchas gracias. Gracias por cumplimiento del tiempo. Lo siguiente es doctor Enrique Terán Torres para hablar de farmacogenética poblacional y tratamiento de la diabetes en Ecuador. Gracias.
Muy buenas tardes con todos, muy gentiles por su presencia. Buenos días para quienes nos acompañan desde el continente americano. Voy a ocupar unos pocos minutos para contarles cuál ha sido la experiencia de la participación de Ecuador en la larga trayectoria de la RIVEP. Esos 20 años nos ha permitido a nosotros poder involucrarnos en el tema de la farmacogenética y dar una perspectiva ligeramente diferente a la aproximación de la terapéutica en los países que estamos en vías de desarrollo, como muchos de los latinoamericanos. Esto es por compromiso, siempre la declaración de conflictos de interés, no tengo ninguno en este caso específico de la presentación, pero sí soy particularmente un defensor de la calidad de los medicamentos, de su uso racional, de la regulación sobre los mismos y, por supuesto, del acceso por parte de los pacientes. He puesto esta diapositiva para evidenciar que nosotros a lo largo de todo este periodo de trabajo en la RIVEP hemos ido paulatinamente vinculando cada uno de los procesos que hemos podido en información que sea útil para la población ecuatoriana particularmente. Comenzamos allá por el año 2011 con la caracterización del 2D6. Y déjenme poner aquí, a ver si es que podemos poner el puntero. Creo que sí, ahí está. Entonces comenzamos hacia el 2011 con la caracterización del 2D6. Hicimos un estudio que para nosotros fue extremadamente complejo, pero que fue el inicio de un proceso no solo de captación de información, sino de transferencia científico-tecnológica, de formación de recursos humanos. Luego fuimos hacia el 12.9, hicimos un primer modelo de utilización de metabolitos, mediciones cromatográficas, y creo que en el 2013 alcanzamos nosotros uno de los puntos más importantes cuando fuimos artífices de la validación del cóctel Ceiba y poder efectivamente hacer la validación entre feno y genotipo. Y para nosotros fue el punto de partida para trabajar hacia algo más que la teoría e ir hacia la potencial implementación. Luego, como pueden ver ustedes, hacia el año 2015, gracias al proyecto Mestifar, nosotros hicimos justamente la caracterización de la relación entre geno y fenotipo en población mestiza. Es importante siempre que tengamos nosotros en mente que el mestizaje es una característica de la población latinoamericana que diferencia un grupo particularmente especial, un híbrido que está entre la población indígena pura y la población hispánica, la población caucásica. Hicimos un estudio magnificente para nuestro alcance, 426 voluntarios, y lo que intentamos fue específicamente tratar de tener la relación entre el geno y el fenotipo. Así, y en resumen, simplemente lo que nosotros podemos ver en términos generales, hablando del 2D6, por ejemplo, es que en el caso de la población que es mestiza, la proporción de metabolizadores lentos es completamente diferente a lo que sucede con los que son latinos afroamericanos, lo que son los caucásicos y por supuesto los ibéricos. Y noten ustedes que el mismo fenómeno ocurre cuando hablamos de los metabolizadores ultra rápidos. Entonces se puede caracterizar que somos poblaciones completamente diferentes. Si ustedes ven los Ns, son suficientemente grandes como para mantener esa información como válida. Tomando, por ejemplo, el 12-19, nosotros podemos ver que al hablar de metabolizadores lentos, se marca una diferencia importante que al igual es llamativamente mucho más diferente al hablar de metabolizadores ultra rápidos. Pero un paso mucho más interesante fue ir hacia el tema de ancestría. Y sin duda alguna el trabajo de la RIVEP permitió hacer la primera caracterización de cuál es la ancestría en un grupo representativo de más de 6,000 individuos que viven en Ibero-Latinoamérica, en el cual para nosotros este es uno de los gráficos más significativos en el que se puede ver el componente hispánico en rojo, el componente afro en azul y el componente indígena en verde. Este es mi país, este es Ecuador.
que evidencia que somos nosotros el mejor modelo de mestizaje con un 50-50 aproximadamente de distribución. Y por eso somos una población muy particular, una población especial que amerita ser estudiada porque estamos justamente en el intermedio de los dos extremos. Por esa razón, cuando nosotros vemos qué es lo que pasa con la composición ancestral en el Ecuador, cerca del 61% de la población es nativa americana, tenemos un cerca de 35% de caracterización europea y tan solo un 2.56% de población de ancestría africana. Tomando eso en consideración, entonces decidimos ir hacia un proceso adicional que puede ir tendiente hacia la implementación, hacia la practicidad. Cómo salir de esa teoría hacia la práctica y poder poner justamente a disposición de los clínicos una utilidad basada en lo que se está haciendo actualmente en el primer mundo, que es farmacogenética aplicada. Hemos tratado en el intermedio de complementar la información. Por ejemplo, hicimos el análisis de los alotipos de los diferentes citocromos 2C y de esa manera seguir anotando piezas que nos permitan aterrizar en la posibilidad clínica de implementación que esto puede tener. Este es uno de los últimos estudios que nosotros pudimos realizar, en el cual tomamos población diabética, al igual que ya expresó Ariel hace un momento, la prevalencia es creciente, mientras que la tasa global de diabetes es alrededor del 2%. Nosotros en el Ecuador estamos manejando una tasa de entre 4 a 5% de pacientes diabéticos. Un problema de occidentalización y de mala adaptación, de desadaptación, diría yo, nutricional, que llevan a una obesidad infanto-juvenil creciente y a un problema de salud pública que amerita tratamiento. Pero basados en nuestra experiencia previa, la lógica es el tratamiento que estamos implementando basado en las guías que vienen de los países caucásicos es la adecuada. Nuestra población responde de forma adecuada y como pueden ver ustedes y podrán leer si es que tienen interés en la publicación, nosotros encontramos variantes en el 12.8, en el 12.9, en los transportadores, en el 22.1a, en el 22A3, que pueden justificar necesariamente ajustes en la terapia que no habían sido previamente considerados y que pueden impactar directamente en el resultado clínico que se observe. Esta diapositiva intenta justamente hacer una aproximación a cómo en una población mixta, como la ecuatoriana descrita, nosotros podemos encontrar influencias del componente indígena, el componente europeo, el componente africano, y cómo se combina eso en una unicuidad que hace necesario que, si en diabetes esto es relevante, posiblemente en muchas otras enfermedades va a ser necesarias. Dos minutos. Gracias. Y hemos construido por eso esta diapositiva que trata de sumarizar justamente cuál puede ser el futuro de la aplicabilidad clínica en Ecuador de esos resultados iniciales, de esos resultados de abreboca que nosotros tenemos. Tomando el 12.9 podemos ir hacia el impacto cardiovascular en warfarina, en los IECAS, en los ARA2. Nosotros tenemos en psiquiatría el 2D6 para antidepresivos, antipsicóticos, para el tamoxifeno. En gastro el 12.19 con el clopidogrel, con los inhibidores de bomba. En endocrinología, por supuesto, los antidiabéticos que ya hemos estudiado. En oncología, indudablemente el 2D6, el 12.19 y cómo puede afectar en quimioterapia, en hormonoterapia. Es así entonces que cuando nosotros vemos cuáles son los retos en países como el Ecuador, el primero, una implementación clínica limitada. Muchos de estos análisis son todavía experimentales a nivel de la universidad. Necesitamos ir hacia un proceso de adopción, de creación de un procedimiento que sea rutinario como el que se está haciendo aquí, por ejemplo. Regulación tiene que cambiar, tiene que modificarse para que existan los marcos, no solo legales, sino éticos adecuados. 3, validación local. Lo que funciona en otros sitios no necesariamente aplica en el nuestro. 4, educación y formación. Si no se sabe de qué se habla,
el interlocutor desafortunadamente no va a saber cómo obrar. Y por último, llegar al objetivo más ambicioso, que en Ecuador se aplique la medicina personalizada, que tengamos estrategias terapéuticas más seguras, eficaces y sobre todo costo efectivas para nuestra población mestiza. Yo creo que estos 15 años de trabajo continuo son, por supuesto, una evidencia que hemos podido presentarles. Es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su gentil atención. Muy amables. Muchas gracias. Tenemos ahora doctora Mariela, que va a ser sustituida por doctora Carla Cruz para hablar de ancestría y polimorfismos de PID, relevancia para el tratamiento en pacientes oncológicos en República Dominicana. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes y los que están conectados online. Disculpo a la doctora Mariela, como ha comentado anteriormente el doctor Ronald Ramírez, por no poder asistir. Entonces yo voy a contar los estudios que se han llevado a cabo. El primer estudio farmacogenético llevado a cabo en la República Dominicana. Bueno, como todos sabemos, la variabilidad interindividual en la respuesta a fármacos es un problema clínico importante, ya que disminuye la efectividad y la seguridad del tratamiento farmacológico, lo que puede dar lugar a la aparición de reacciones adversas a los medicamentos. Tanto es así que hoy en día un 6,5% de los ingresos hospitalarios son debido a la aparición por este hecho clínico y las muertes se han triplicado en un periodo comprendido entre 2001 y 2019. La variabilidad interindividual a la respuesta a fármacos contribuye muchos factores, de los cuales uno de los más importantes son las variaciones genéticas. Por lo tanto, la medicina personalizada de precisión, que tiene como objetivo disminuir la aparición de reacciones adversas y aumentar la eficacia del tratamiento, tiene como principal herramienta la farmacogenética. Sin embargo, la mayoría de los estudios farmacogenéticos se han llevado a cabo en poblaciones europeas, como podemos ver aquí en las figuras. La población europea correspondería con las barras grises y entonces otras poblaciones, como por ejemplo latinoamericana o africana, están infrarrepresentadas, que corresponderían con las barras naranjas y azules. Como todos ya sabemos, existe una relación entre la distribución de las variantes de los genes involucrados en la metabolización de fármacos y cómo se distribuyen a lo largo de todo el mundo. Por lo tanto, conocer la frecuencia de estas variantes y cómo se distribuyen es imprescindible para guiar el genotipado de cada población. Sin embargo, la ancestría autodeclarada de cada población no nos sirve realmente para saber cuáles son las frecuencias de esa variante genética por lo tanto, actualmente se utiliza la ancestría molecular mediante el análisis de marcadores informativos de ancestría o AIMS. Como todos ya sabemos y como se ha dicho anteriormente, la RIBEF ahora mismo celebramos el 20 aniversario de la RIBEF, está formada actualmente por 41 grupos de 19 países y su objetivo siempre ha sido la implementación de la farmacogenética en poblaciones latinoamericanas. En estudios anteriores ya se ha demostrado que la población latinoamericana tiene una estructura trihíbrida conformada por los tres componentes principales: nativoamericano, europeo y africano, como podemos ver en la foto. Sin embargo, en este punto se decidió estudiar la República Dominicana por su situación geográfica y su historia, ya que se sitúa en el Mar del Caribe, y en estudios anteriores realizados por la red, llevados a cabo en Cuba, se vio que la ancestría africana era relevante en esta zona. Por lo tanto, nosotros hipotetizamos que la República Dominicana podría tener un elevado componente ancestral africano. A lo largo de todos los estudios llevados a cabo en la red, se ha demostrado la frecuencia de ciertas variantes de ciertos genes como CIOD6, CIOC9 y CIOC19 que tienen más frecuencia en una zona geográfica en otra. Sin embargo, poblaciones como la República Dominicana han estado infrarrepresentadas. También es importante tener en cuenta el gen de PID,
el gen limitante del catabolismo de las fluoropirimidinas en tratamientos de cáncer. Actualmente se sabe que tiene 480 variantes genéticas, de las cuales 28 son las únicas que tienen función en la disminución de la función de la enzima DPD. Las que señalo aquí son las 5 variantes genéticas que están recomendadas en guías clínicas. Lo que pasa que estas variantes no... la recomendación del análisis de esta variante están realizadas solamente para población europea. Tanto es así que este panel solamente identifica un 20% de las reacciones adversas a fluoropirimidina. Además, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en poblaciones africanas la deficiencia de DPID es 3 veces mayor que en población europea. En este estudio nosotros también tenemos en cuenta la variante 557, que tiene una alta frecuencia en población africana, concretamente de un 2 a un 5%. Por lo tanto, nos planteamos el objetivo de este estudio sería determinar la relación que existe en la ancestría afro-latinoamericana con la frecuencia de variantes metabolizadoras de fármacos, incluyendo el tratamiento antineoplásico. La metodología que llevamos a cabo, bueno, recogemos muestras de epitelio bucal de 191 voluntarios sanos procedentes de la República Dominicana, de Santo Domingo, extraemos su ADN y cualificamos su calidad y llevamos a cabo el genotipado por PCR a tiempo real y sondas TAMMA de los genes CIOD6, 9, 19 y DPID. Aquí muestro las variantes que analizamos de estos genes y quería dar especial importancia a el panel de genotipado de DPID. Nosotros incluimos las 5 variantes recomendadas en guías clínicas y además incluimos 2 variantes adicionales. La primera, la 557, que ya he mencionado anteriormente, por tener una alta frecuencia en población africana y tener una pérdida de función enzimática. Y también la variante 1024, que vimos que también tenía cierta frecuencia en población africana y además tenía una pérdida de función completa. En segundo lugar, también llevamos a cabo el análisis de la ancestría molecular utilizando los marcadores informativos de ancestría, concretamente 90, y nuestros resultados los comparamos con los que se estudiaron dentro del consorcio CEIBA, como se ha comentado anteriormente en la presentación anterior, y posteriormente para los resultados del análisis genético de DPID, todas las variantes genéticas que analizamos, que fueron 7 en total, se compararon con las frecuencias alélicas en la base de datos One Thousand Genome, la base de datos pública. Ese es uno de los estudios que se publicaron. Y uno de los resultados más impactantes que tuvimos es que la población de la República Dominicana tenía un alto componente ancestral africano, concretamente el más elevado dentro del consorcio CEIBA estudiado por la RIBED, y un 42,6% nativo americano y un 23,8% europeo. Aquí muestro las frecuencias de las variantes de los genes CIOD6, 12,9 y CIOD19 que encontramos. Quería puntualizar que se encontró para el gen CIOD6 un 3,6% de metabolizadores ultra rápidos y un 4,2% de metabolizadores lentos. Para 12,9 no se encontraron metabolizadores lentos, pero sí un 27,6% de metabolizadores intermedios. Y para el gen CIOD19 encontramos un 1,5% de metabolizadores ultra rápidos y un 3% de metabolizadores lentos. Para estudiar la relación entre la frecuencia de estas variantes genéticas y la ancestría, se llevó a cabo una correlación en la que podemos demostrar que la variante 17 y 29 para el gen CIOD6 están altamente correlacionadas con la frecuencia, con la ancestría africana. En cuanto a la variante OD641 con la ancestría europea, respecto al gen CIOD9 encontramos una alta correlación entre la variante 2 y la ancestría europea. Y por último, en cuanto al gen CIOD19 encontramos una alta asociación de la variante 17 con la ancestría europea y africana. Como podéis ver, para la ancestría nativoamericana solamente se encontró una asociación significativa con la variante wild type. Por último, explicaros el estudio, los resultados del estudio del gen DPID. Recalcar que la frecuencia de la variante 557 fue de un 2,6% en la República Dominicana,
siendo similar al del grupo subsahariano, como podéis ver aquí. Y lo más importante es que las 5 variantes recomendadas en guías clínicas para analizar antes del tratamiento de fluoropirimidina tuvieron una frecuencia de 0 en la República Dominicana. Esto hace que las guías clínicas no sean extrapolables a otras poblaciones, en este caso, la República Dominicana. Sabiendo la frecuencia de la variante 557, también hicimos una correlación con el resto de poblaciones y encontramos que la frecuencia de esta variante en la República Dominicana fue más alta que en otras poblaciones latinoamericanas, como Colombia, México o Perú, donde la frecuencia fue 0, y además que incluso la frecuencia de esta variante fue más alta que en otras poblaciones africanas, exceptuando Gambia y Nigeria. Lo más representativo de este estudio es que si nosotros incluimos en el panel de genotipado previo al tratamiento con fluoropirimidina la variante 557, detectamos un 5,6% de metabolizadores intermedios, a lo cual se le necesita una disminución de dosis de un 25 al 50%. Sin embargo, si solamente en la República Dominicana hacemos el análisis genético del panel recomendado en guías clínicas, esa tasa de metabolizadores intermedios disminuye hasta un 0,5%. Es decir, cerca de medio millón de ciudadanos de la República Dominicana estaría expuesto a toxicidad por fluoropirimidina. Las conclusiones que sacamos de estos estudios, bueno, pues en primer lugar que la República Dominicana es una población con un componente trihíbrido, del cual el componente africano es bastante elevado, concretamente un 36,6%. Las asociaciones significativas de la variante, el gen CIO-D6, 9 y 19, con los 3 componentes ancestrales, como he dicho anteriormente, y la alta frecuencia de la variante 557 en la República Dominicana, que fue un 2,6%. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos. Solamente dejemos ver cómo vamos a hacer. Nicaragua es tierra de lagos y volcanes, que se caracteriza por una amplia diversidad étnica, con mayor predominio de mestizos y una minoría de indígenas y afrodescendientes concentrados prácticamente en la región de la costa Caribe. Aquí, ya vi que vamos a tener dificultad, no puedo. Bueno, voy a ir avanzando. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Los estudios farmacogenéticos, de hecho, permiten identificar de qué manera el perfil genético de un individuo afecta la respuesta a los medicamentos. La estrategia de aplicar el cóctel Ceiba ha demostrado ha demostrado ser una herramienta importante para identificar a las subpoblaciones de individuos que pueden ser clasificados de acuerdo con su capacidad para metabolizar un determinado fármaco test. Uno de los objetivos del estudio fue establecer la relación entre el genotipo y el fenotipo del CYP 12-9, 12-19 y 2D6 en una población nicaragüense de voluntarios sanos. Los 212 participantes eran originarios de los diferentes municipios de Nicaragua, ubicados en las regiones del Pacífico Central Norte y las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur. El 43% eran hombres y el 56,6% mujeres. Con una media de edad de 28 años. Se logró determinar las variantes alélicas y el fenotipo en el 100% de la población estudiada para CYP 12-9 y C2-19 y el 99,5% para el 2D6. El fenotipo medido se logró determinar en el 98,6% de la población estudiada para 12-9, 12-19 y el 90% para el 2D6. La capacidad metabólica real de cada CYP en vivo se evaluó mediante la administración de una dosis oral de un fármaco T y la posterior medición de la razón metabólica del logaritmo de base 10 del fármaco y su metabolito obtenida del plasma a las 4 horas. No sé si, por favor,
No sé si les están compartiendo la presentación. La verdad que no tengo aquí, no me puedo salir. Bueno, espero o sea, que les compartan la presentación. No sé si la van dando, porque aquí tenemos problemas. Sí, puedes continuar. Ah, Sí, ok, sí. perfecto. Ok. Vamos a ir adelantando, por favor. No tengo ningún controlador. Ok. Bueno, eh, bueno, la capacidad metabólica real, ¿verdad? De cada CYP se evaluó mediante la administración de una dosis de un fármaco T y la posterior medición de la razón metabólica del logaritmo de base 10 del fármaco T y su metabolito, obtenida del plasma a las 4 horas. Las figuras que veremos a continuación son diagramas de caja y bigotes con la mediana marcada por la línea interna, el promedio señalado con un signo positivo de adición y los bigotes mostrando la variabilidad interindividual. El eje de la Y representa el logaritmo de base 10 de la razón metabólica del fármaco T y su metabolito, y el eje X clasifica a los individuos según la puntuación de actividad de la enzima, la capacidad del organismo para metabolizar el fármaco T. En la figura 1 vemos prácticamente la relación entre el fenotipo metabólico y el genotipo del 12,9. La razón metabólica, el logaritmo del logaritmo base a 10 de losartán respecto a su metabolito ácido carboxílico mostraron un rango amplio de menos 1,6 y 0,9, lo que refleja una marcada variabilidad interindividual en la capacidad metabólica de la población estudiada. En el grupo que tiene una puntuación de actividad 1, la caja ancha refleja una alta variabilidad genética. En el grupo donde la puntuación de actividad es 1,5, se observa una reducción moderada en la relación metabólica. Los bigotes largos nos indicarían las respuestas individuales por la alta variabilidad. El grupo con puntuación de actividad 2 presenta la mediana más baja. La caja compacta demuestra una respuesta metabólica uniforme. Los individuos con una mayor puntuación de actividad metabolizan el losartán de forma mucho más rápida y eficiente. En la siguiente figura, ¿verdad? Se muestra la relación entre el fenotipo metabólico y el genotipo del CYP 1219. A diferencia de los losartán, el omeprazol es un fármaco activo que es inactivado principalmente por la enzima 12,9. Una correlación, aquí vemos una correlación inversa entre la puntuación de actividad y la relación metabólica del omeprazol 5-hidroxiomeprazol. A mayor cantidad de la enzima, menor es la presencia de omeprazol libre debido a una inactivación más rápida. El grupo con una puntuación de actividad 1, aquí la mediana disminuye notablemente hacia valores más cercanos al 0. El grupo con una puntuación 2, la mediana cae por debajo de 0 y tenemos un bigote inferior largo, ¿verdad? Que nos indica los individuos que metabolizan el fármaco de manera rápida. El grupo con una puntuación de actividad de 2,5 registra la mediana más baja y esto de hecho eliminan el medicamento a una velocidad máxima. En conjunto, estos datos confirman que las puntuaciones de actividad mayores a 2 aceleran significativamente la tasa de hidrosilación del omeprazol. La siguiente figura muestra la relación entre el fenotipo metabólico y el genotipo del 2T6. A medida que aumenta el puntaje de actividad, disminuye la proporción del fármaco inalterado. Y esto demuestra que hay un aclaramiento metabólico más rápido. El grupo con una población de actividad 0 presenta los valores más altos y por lo tanto existe una incapacidad casi total para convertir al dextrometorfano en su metabolito. El grupo con una puntuación de actividad de 0 presenta valores positivos altos
¿verdad? Al carecer de enzima funcional, pues aquí el dextrometorfano apenas se metaboliza, acumulándose el fármaco original, ¿verdad? En el organismo. El grupo con una puntuación de actividad 0,5 muestra un descenso progresivo de la relación de la mediana, y el grupo con una puntuación de actividad de 1 y 1,5, la mediana se estabiliza y presenta bigotes superiores extremadamente largos, lo que evidencia una elevada variabilidad interindividual. El grupo con una puntuación de la actividad mayor de 2 y mayor de 2 registran las medianas más bajas de toda la población de estudio. El losartán, de hecho, requiere, siguiente diapositiva, el losartán, ¿verdad? Requiere del CYP129 para convertirse en el metabolito activo. En la población nicaragüense estudiada no se encontraron sujetos con una puntuación de actividad 0 para el 12,9. Los datos demuestran de forma clara que el incremento de la actividad, de la puntuación de actividad del 12,9 optimiza la velocidad de biotransformación de los sartán para la población nicaragüense. El grupo con puntuación de actividad de 1 y 1,5 requieren dosis iniciales estándar con ajustes progresivos según la respuesta del individuo al fármaco y vigilando siempre la aparición de reacciones adversas. Los bigotes extendidos, bueno, sugieren, ¿verdad?, la influencia de factores externos como la dieta, las interacciones medicamentosas o las patologías concomitantes. El grupo con puntuación de actividad 2 pues exhibe un comportamiento farmacogenético óptimo esperado. La baja relación de losartán y su metabolito pues confirma una conversión eficiente hacia la forma activa, permitiendo alcanzar concentraciones terapéuticas deseadas. Estos individuos, de hecho, van a responder también de una manera predecible a la dosis estándar de mantenimiento, sin requerir modificaciones en la dosificación. La siguiente diapositiva. A diferencia, en el caso del omeprazol, que es un fármaco activo que la enzima 1219 se encarga de inactivar y de depurar del organismo. Aquí vemos que en el grupo de puntuación de actividad 2, el bigote inferior tan prolongado sugería la coexistencia, ¿verdad?, de factores inductores enzimáticos como el tabaquismo o interacciones con otros fármacos. El grupo de puntuación de actividad 2,5, estos metabolizaban de forma rápida el omeprazol y provocaban un fracaso al tratamiento. En el caso del 2D6, pues en la población nicaragüense tenemos todos los grupos de puntuación de actividad. Las implicaciones de estos resultados varían según el tipo de fármaco, que bueno, sería la siguiente diapositiva. De hecho, el análisis conjunto de los perfiles metabólicos, ¿verdad?, de las enzimas 12,9, 12,19 y 2D6 permiten concluir de forma categórica que la variabilidad genética va a alterar significativamente la farmacocinética de los medicamentos, consolidando la necesidad de la implementación de la farmacogenética en la práctica clínica, en la clínica diaria. Los 3 estudios demuestran que hay una correlación cuantitativa inversa en el incremento de la puntuación de la actividad, que se traduce como un descenso exponencial de la relación entre el fármaco y su metabolito en sangre. Es notable la variabilidad, ¿verdad?, interindividual observada en las puntuaciones de actividad. Y de hecho, ¿verdad?, también es importante recordar que la presencia de fenotipos extremos con puntuación 0 o con puntuación mayor de 2 evidencia el fracaso latente de la dosificación médica estándar en nuestras poblaciones. Y prácticamente se concluye siempre, ¿verdad?, que las herramientas diagnósticas genéticas complementadas con las recomendaciones de consorcios internacionales, pues son una vía terapéutica viable para garantizar la eficacia terapéutica, mitigar la toxicidad medicamentosa y optimizar los costos en los sistemas de salud. Muchísimas gracias por su atención y ahí disculpen los inconvenientes. Que tengan buen día. Gracias.
Seguimos con doctora Fernanda Rodrigues Soares, con farmacogenética del clopidogrel, relevancia para las enfermedades cardiovasculares en Brasil. Hola, buenas tardes. Yo soy Fernanda Soares. Yo soy actualmente profesora titular de la Universidad Federal del Triángulo Mineiro en Brasil. Y es una alegría muy grande participar de este evento de 20 años de la RIVEF. Yo soy miembro de la red hace 14 años ya. He empezado en la red como estudiante de doctorado. Mi director era el profesor Eduardo Tarazona, que todavía hace parte de la red también. Y actualmente yo tengo mi propio grupo de investigación y está ahí con vosotros mi primer alumno de doctorado, que es Kaique. Y entonces estoy muy contenta por poder presentarles el proyecto, el primer gran proyecto de mi grupo de investigación independiente. Yo voy a compartir mi pantalla. Entonces yo voy a hablarles un poco hoy sobre farmacogenética de clopidogrel en Brasil. La idea de ese proyecto ha venido porque la guía de CEPIC de clopidogrel fue actualizada en 2022. La guía anterior tenía recomendaciones solo para metabolizadores lentos, pero esa ya tiene recomendación de cambio de terapia para lentos y intermedios. Entonces, para eso para CYP12DC9. Entonces, para esos pacientes se debe evitar la dosis estándar de clopidogrel y cambiar por otro antiagregante plaquetario. El problema es que esos antiagregantes son muy caros. Aquí en Brasil es una cosa absurda, como 7 u 8 veces más caro que clopidogrel. Y hablando de pacientes que utilicen, por ejemplo, el sistema público, que es nuestro público, nuestros pacientes del estudio, a veces no pueden comprar ni el clopidogrel. Entonces, si le decimos que tiene que cambiar por otro, eso es una cosa un poco complicada. No van a hacer el tratamiento. Entonces, ese es un problema. Y el otro problema es que la guía de CEPIC, ya hemos analizado las referencias que fueron utilizadas. La mayoría de las referencias son de poblaciones europeas, así como ya sabemos que la representatividad en los estudios genéticos de forma general es muy representado por europeos y poco por otras etnias o otras poblaciones. Entonces nosotros latinos estamos aquí en menos de 2% en los estudios de JUOS, que son los estudios más robustos en genética, comprendiendo condiciones de herencia multifactorial. Los datos fueron sacados de JUOS Diversity Monitor. En ese sitio web hay un montón de informaciones interesantes, pero esa es la que más llama la atención. Y además de eso, los estudios de farmacogenética, por lo menos de clopidogrel, no hay mucha cosa hecha en latinos y de otros también, ¿no? La red intenta verificar si eso se traslada para las poblaciones latinas. Y ya hemos visto en estudios anteriores, liderado por el doctor de Andrés, estudios de la RIVEF, que han hecho el fenotipo por el cóctel con voluntarios sanos de Ecuador, Nicaragua y México, con todos esos 5 CYPs y el genotipado, y han visto que el genotipo no predice bien el estatus de metabolizador para esos individuos. Entonces no funciona como funciona para personas que son de Europa o descendientes de europeos. Entonces la pregunta de este proyecto es, ¿será que las recomendaciones de CEPIC sirven para población brasileña o tenemos que hacer algún cambio, alguna adaptación para nuestra población? Ese proyecto fue financiado la primera vez por FAPEMIG, que es una agencia de fomento de Minas Gerais, que es el estadio que estamos, que está nuestro laboratorio, el mío y el de Eduardo, y también CNPq Nacional. El proyecto es hecho en colaboración con la UFMG, con el laboratorio del profesor Eduardo, y tiene como objetivo eso, de
verificar si la guía sirve para pacientes de Brasil. ¿Qué dice la guía? La guía dice que los pacientes que, por ejemplo, han infartado, tienen síndrome coronariana aguda, y tienen que poner un stent, que es un dispositivo de metal que se pone aquí en el corazón para restablecer el flujo de sangre, tienen que tomar un antiagregante plaquetario para que no haga trombosis en ese dispositivo. Entonces, ese antiagregante mundialmente es el clopidogrel. Pero hay gente que toma otros tipos, como el ticagrelor y prasugrel, pero el problema, como les he dicho, es que hay algunas referencias que dicen que hay un riesgo más grande de sangramiento y también son mucho más caros. Entonces la idea es adaptar la terapia de clopidogrel para que la gente pueda se tratar. ¿Qué hemos hecho? Entonces hemos reclutado pacientes con síndrome coronaria aguda o angina estable sometidos a angioplastia, que es el procedimiento que se coloca el stent. Los pacientes han firmado el término de consentimiento y hemos recogido el material biológico en tubo de DTA para el genotipado y en tubo de citrato para hacer un análisis de fenotipo, que es un test de agregometría que luego los explico de qué se trata. Los pacientes están todavía en seguimiento. Hacemos 4 momentos de seguimiento, 30 días después de la colecta del material biológico, 90 días, 170 días y 1 año. Todos los datos, hacemos una entrevista bastante larga con esos pacientes, recogemos datos del prontuario electrónico del hospital y tenemos un montón de datos que están insertados en el sistema REDCap. El test de agregometría, que sería nuestro fenotipo, es un test que hacemos por un aparato llamado Verify Now, que es un aparato muy bueno, point of care. Entonces nos da el resultado como en 3-4 minutos. Lo que hacemos es recoger el sangre del paciente en un tubo de citrato específico y poner aquí en ese dispositivo para ponerlo en el aparato, y luego tenemos un valor. Ese valor se llama PRU, que es una abreviación de unidad de reactividad de P2G12, que es el nombre del receptor de las plaquetas que las hace con que ellas se agreguen. Entonces, básicamente, si yo tengo un PRU bajo, significa que las plaquetas no se están agregando. Como el medicamento es un antiagregante, significa que eso está funcionando. Porque si las plaquetas están aquí separadas, la luz que hace el aparato, no pasa muy bien, entonces el valor es bajo. Mientras que si las plaquetas están agregadas, o sea, la medicación no funciona, la luz pasa mucho más, entonces ese valor es más alto. Entonces, básicamente, cuando tenemos un PRU alto, significa que las plaquetas se agregan, entonces el medicamento no está funcionando bien para esos pacientes. Y el PRU bajo significa que el medicamento funciona bien para esa persona. El límite que tenemos es 230 por la literatura que ya está publicada hace mucho tiempo. ¿Qué tenemos todavía? Esos datos no están publicados. Hemos finalizado el reclutamiento de pacientes en abril, hace como 1 mes y medio. Hemos reclutado pacientes por 30 meses, 550 pacientes en el total, 3 han desistido, entonces tenemos 547 pacientes genotipados para CD19 y de esos 323 con el análisis de agregometría con valores de PRU. Y de forma general, hemos genotipado 4 alelos de CD19, que es el 2, el 3, el 17, que están en la guía de CEPIC, y más el 35, que también es de pérdida de función. En 547 pacientes, la mayoría es hombre, con más o menos 62 años de edad, y tenemos una variabilidad aquí de etnia autodeclarada de los pacientes, con más o menos la misma cantidad de pardos que llamamos, que son los metizos, y blancos, algunos negros y pocos asiáticos y nativos. Todavía no tenemos una ancestría genómica, solo la declarada. Esos son los valores que encontramos de PRU para los 323 pacientes que tenemos ese test.
Entonces, esos que están aquí a la derecha de esta línea roja son los pacientes que en teoría no responden bien. Entonces, no sabemos si esos realmente son los intermedios y lentos. Esa es la pregunta que vamos a contestar ahora. Entonces, hemos hecho el genotipado de CD19, de los alelos, que está ya de acuerdo con el esperado para la población brasileña, y la frecuencia de los genotipos también y de los fenotipos predichos, que también está de acuerdo con el esperado para la nuestra población. Y el resultado más interesante e importante es ese. Hemos hecho una estadística más básica porque eso hemos finalizado el reclutamiento hace como un mes. Entonces, la pregunta principal la hemos contestado con ese análisis. Tenemos aquí los pacientes con un alelo de pérdida de función, el 2 o 3 o el 35, y aquí pacientes sin alelos de pérdida de función. Entonces, aquí tenemos los lentos y intermedios. Y aquí tenemos los valores de PRU. Un momento. ¿Te ha pasado algo? Ya, perdón. Entonces aquí tenemos los intermedios y lentos para CD19 y aquí los otros. Hemos hecho una estadística y, bueno, la distribución no está súper bonita, súper separada, pero la estadística nos ha resultado bien significativa, como mucho menor que 0,001, ¿no? Entonces, eso nos enseña que parece que la guía CEPIC funciona para nuestra población. Y eso, afortunadamente, es lo que queríamos, porque la idea es implementar la terapia personalizada en nuestro hospital de esos pacientes de angioplastia. Y claro, si la guía no funciona, si los alelos no predicen nada, no hace sentido que implementemos. Parte de esos resultados están ya publicados en Pharmacogenomics, hemos publicado el año pasado, y son resultados preliminares de las frecuencias y todo eso, y también una idea ya de flujo de pacientes, de logística dentro del hospital, cómo hacer la colecta de datos del prontuario para realmente hacer la implementación. Entonces, como perspectivas ahora, tenemos que hacer con un poco más de detalle la logística y el contacto con los clínicos para hacer la implementación de farmacogenética de clopidogrel en el Hospital de Clínicas de UFTM, que es donde estamos trabajando, y hacer la secuenciación del genoma completo de todos los pacientes. Eso será hecho, eso la verdad ya está siendo hecho en colaboración con el proyecto Genoma SUS, que es un proyecto súper largo del Ministerio de la Sanidad de Brasil, y uno de los líderes de ese proyecto es el profesor Eduardo Tarazona, y ya tenemos más de 400 pacientes secuenciados. Ahora vamos a tener, espero que todos, muy pronto. Y claro, cuando tengamos esos datos, yo creo que va a tardar un poquito, pero podemos hacer tanto análisis de ancestría genómica subcontinental, local, y esos análisis de whole genome sequencing van a nos ayudar a identificar variantes específicas de brasileños, hacer UOS, hacer otros análisis un poco más robustos para identificarnos cosas nuevas que son propias de nuestra población. Me gustaría agradecer la atención. Aquí es uno de los edificios de mi universidad donde están las clases, y ese edificio aquí detrás es un edificio solo para investigación. El laboratorio de mi grupo de pesquisa se queda aquí en el 12º piso, y están todos invitados a conocer. Ese es mi grupo de investigación. Me gustaría agradecer muchísimo a mi grupo. Son mis alumnos de grado, máster, doctorado, postdoc, y estamos haciendo todo eso juntos, generando todos esos datos y trabajando para intentar hacer una farmacogenética más inclusiva para nuestra población. Muchas gracias por la atención y estoy a disposición para preguntas si las tienen. Gracias. Lo seguimos con Dr. Carlos Galaviz Hernández. Evaluación
de variantes nucleotídicas con marcadores de riesgo de enfermedades crónico-degenerativas en población indígena mexicana. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y bueno, gracias y buenos días a todos aquellos quienes están en línea. Bueno, lo que yo les voy a presentar en este momento en realidad no tiene mucho que ver, bueno, no tiene que ver realmente con farmacogenómica. Como parte del grupo de la doctora Marta Sosa, no solamente hemos tratado de identificar variantes que estén asociadas, ¿sí?, a la respuesta a los fármacos, sino además hemos tratado de identificar algunos marcadores que estén asociados al desarrollo o presencia de diferentes enfermedades. Ahorita les voy a presentar solamente un par de ellos, ¿sí? Que de alguna manera tengan que ver con el proceso de ancestría indígena particularmente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, la población mexicana, ustedes saben, México es un país que tiene aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados y es un país extremadamente rico, digamos, rico en términos digamos, de poblaciones indígenas. Esta población indígena mexicana, ¿sí?, se distribuye o tiene 70 diferentes grupos étnicos, son bastantes grupos étnicos, digamos, no tantos como los que tiene Brasil, pero tenemos, pues, bastantes de ellos, y tenemos 69 lenguas indígenas, es decir, tenemos una riqueza cultural enorme. Una cosa que es importante que les quiero comentar antes de seguir adelante, es que México realmente tiene 3 regiones, la región norte, la región centro y la región sur. Normalmente estas regiones tienen un diferente porcentaje de ancestría, siendo el porcentaje europeo mayor en la parte norte, es como una especie de gradiente y conforme va pasando hacia la región sur-sureste, la proporción de ancestría indígena va incrementándose de manera muy, muy notable. Entonces, bueno, de alguna manera, igual que como ocurre pues en todos los países, particularmente en países como el mío, que son países en vías de desarrollo, tenemos diferentes tipos de patologías. Hace pues muchos años los chiquitines o la gente realmente moría por enfermedades infecciosas. Ahora tenemos problemas de malnutrición muy, muy severa. Somos uno de los primeros lugares a nivel de obesidad, lamentablemente obesidad infantil. Entonces, estamos siguiendo una transición epidemiológica importante y ahora tenemos un incremento importante de enfermedades crónico-degenerativas. Sí, el cáncer también está resultando un problema de salud pública muy grave y enfermedades materno-infantiles, que de esto no voy a hablar ahorita, pero igual tenemos bastantes problemas con ello. Entonces, como parte de estos esfuerzos que hemos hecho en colaboración con la doctora Marta Sosa, la doctora Marta Sosa desarrolló un proyecto en poblaciones indígenas y en este proyecto la doctora evaluamos 8 grupos indígenas del noroeste de México. Nosotros nos localizamos más o menos en el centro del país, digamos, donde está la marquita amarilla, ¿sí? Y nosotros nos circunscribimos esencialmente a 5 diferentes estados, que son estos que están acá. Evaluamos grupos indígenas tarahumaras, evaluamos también mayos, seris, guarijíos, tepehuanos, purépechas, mexicaneros, huicholes y coras. Entonces, ¿qué hicimos con todos ellos? Además de evaluar, digamos, la respuesta a los fármacos, también evaluamos otros parámetros, como por ejemplo su índice de masa corporal, entre muchos otros, y encontramos, lamentablemente, ¿sí?, a pesar de que hay un problema muy grave de abastecimiento por ejemplo, de suministros alimenticios, tenemos un gravísimo problema de obesidad en las comunidades indígenas, porque les puede faltar lo que sea, pero Coca-Cola jamás. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, llega la Coca-Cola hasta la punta del cerro. Entonces, esto evidentemente tiene que ver esencialmente con cambios en los hábitos alimenticios, también tiene que ver con una falta de actividad física, aunque sean personas que se dedican a trabajos o a labores del campo, existe un problema muy grave de falta de actividad física y por supuesto algo que nos ocupa aquí ahorita todos pues son algunos factores genéticos. Y dentro de estos factores genéticos, uno que nos resultó particularmente interesante para evaluar fue el transportador de serotonina. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Esto ya tiene algún tiempo, tiene unos 5 o 6 años que nosotros publicamos esto, y entonces encontramos
que el gen transportador de serotonina, ¿sí? Que es tiene un par de variantes que son importantes a nivel del promotor, tiene una versión corta y una versión larga, y estas versiones nosotros podemos encontrarlas asociadas no solamente a obesidad, sino a muchos otros parámetros, ¿sí? Por ejemplo, parámetros que tienen que ver con depresión, entre muchas otras. Pero algo que igual nos ocupa en este momento es que si ustedes se fijan en esta parte de abajo, encontramos antropométricamente algunas diferencias que son importantísimas. Del lado izquierdo, ustedes pueden apreciar que tenemos mujeres y del lado derecho tenemos a los hombres. Tenemos individuos que tienen un porcentaje de ancestría indígena mayor a 90 y menor a 90, tanto mujeres como hombres. Entonces, fíjense bien qué fue lo que encontramos. Nosotros encontramos que a pesar, esto sí es importante que lo tomemos en cuenta, a pesar de que tenemos un porcentaje mayor o menor de ancestría entre hombres y mujeres, nosotros encontramos diferencias significativas, ¿sí? En el índice de masa corporal, encontrando que las personas que tienen un menor índice de ancestría son más pesadas que aquellas que tienen un mayor índice de ancestría. Entonces, esto en realidad no nos sorprendió mucho, ¿no? Porque en realidad sí somos más gorditos los que no somos puramente indígenas. Los que somos más mestizos somos un poco más gorditos. Pero aquí fue lo que encontramos que nos llamó muchísimo la atención. Y esto que nos llamó la atención es esta parte. Esta asociación que nosotros hallamos, ¿sí? Con el transportador de serotonina fue exclusivamente en mujeres. Pero además, si ustedes se fijan, pueden apreciar claramente ahí que tenemos una diferencia significativa en esta parte. Déjenme localizar el puntero, porque estoy sufriendo con esto. Es que no sé cuál es. Ahí está. No sé cuál es el puntero en este caso. Ay, Dios. Bueno, en fin. Lo que podemos ver aquí es que tenemos una ancestría nativa americana mayor a 90 en la parte de arriba. Y si ustedes se fijan, tenemos una asociación súper importante en términos del alelo largo, el alelo long, digamos, del transportador de serotonina con obesidad, tanto para dos modelos, el modelo codominante como el modelo dominante. Y esto, digamos, se comprobó porque en mujeres también, ay Dios, no quiere pasar, perdón. A ver si pasa. Auxilio, por favor. Pero es que yo estoy viejito ya. Ok. Porfa. Ay, Dios, bueno. Era cualquier cosa. En fin, cuando nosotros tenemos acá la ancestría nativoamericana menor a 90, si ustedes se fijan, esto es solamente en mujeres, no encontramos esta asociación con el marcador. Entonces, si ustedes se fijan, es evidente que el componente indígena juega un papel muy importante en el desarrollo de la obesidad en mujeres, en poblaciones indígenas. Entonces, esto nos lleva también a formularnos otra pregunta, que no solamente es la ancestría la que puede estar determinando, digamos, la respuesta a los fármacos, que es lo que ustedes estudian con mayor acuiciosidad, sino también el género de las personas. Entonces, es uno de los parámetros que también deberíamos de tomar en cuenta. Y esto va a colación porque, de hecho, en otros estudios que estamos haciendo, también tenemos una línea de investigación relacionada con desarrollo reproductivo, y hemos visto que el sexo, por ejemplo, del feto, ¿sí? Dependiendo si es un niño o una niña, vamos a tener respuestas diferenciales para muchas cosas, ¿no? Incluso en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la vida adulta de las personas. Entonces, este es, digamos, el resumen de esta parte. El alelo largo, digamos, del gen del transportador de serotonina se asocia a obesidad en mujeres que tienen un porcentaje de ancestría indígena mayor al 90%. Es decir, esto no es útil, digamos, para la gran mayoría de la población mexicana. Un minuto. Santo Dios. Bueno. Ahora bien, esto sí les hace bastante más sentido. Existen también diferentes factores como el CYP3A5, el citocromo 3A5, que no solamente se relaciona con la respuesta a fármacos, sino que también lo hemos visto asociado a hipertensión, en este caso, en poblaciones indígenas. Y en este caso, esto es mucho más rápido,
lo que nosotros encontramos, igual hicimos esta estratificación por porcentaje de ancestría indígena y por género, por sexo, y extrañamente, no es nada en contra de nadie, pero extrañamente también encontramos que en las mujeres, sí, la presencia de alteraciones, particularmente del asterisco 1 o del estrella 1, que ustedes le dicen así, es decir, 3 a 5 asterisco 1, se asocia a hipertensión en población indígena con un porcentaje de ancestría mayor al 90%, ¿no? Independientemente de que esté ajustado o no ajustado. Entonces, de esta manera, esto, como les decía, este CYP3 a 5 asterisco 1, que es el alelo normal o el alelo silvestre, se asocia a hipertensión en mujeres de poblaciones indígenas mexicanas del noroeste de México. Y entonces, esto es rapidísimo, esto se enmarca dentro de los esfuerzos que ha hecho la RIBEF durante 20 años, en el cual nosotros estamos tratando de hacer investigación o evaluar poblaciones indígenas vulnerables, tratando de identificar variables biológicas poblacionales, establecer un contexto sociocultural de los pacientes y tratar de establecer esto que está haciendo, este esfuerzo que desarrolla el doctor Llerena, educar en valores profesionales sanitarios en equipos de investigación clínica con una mística, digamos, de servicio en las poblaciones vulnerables. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Seguimos ahora con doctora Marta Sosa Macías, estudios de asociación fenotipo-genotipo de CYP450 en población indígena mexicana. Gracias. Hola, buenas tardes, buenos días en México, bueno, en América, si nos están viendo, o para todos los que nos están viendo. Bueno, pues yo estoy muy contenta de estar aquí y ver a mucha gente que en otras ocasiones que he venido he saludado. Me da mucho gusto que que se haya podido hacer este festejo, bueno, de del 20 aniversario de la RIBEF. Gracias. Bueno, voy a comenzar rápidamente a platicarles lo que hemos hecho de estudios de farmacogenética con citocromo P450 en población indígena, gracias al apoyo de la red RIBEF, que encabeza el doctor Adrián. Bueno, quiero comenzar platicándoles que México, así como les decía el doctor Galaviz, es un país, pues, con mucha cultura, porque es pluricultural, ¿sí? Eso es gracias a que tenemos una gran cantidad de grupos indígenas, como ya les comentaba el doctor Galaviz. Estos grupos indígenas están distribuidos a lo largo de todo el país, de todo México. Como ya lo vieron también, estos están particularmente, se concentran en la parte sur de México, ¿sí? Nosotros estamos aquí, en Durango, en el estado de Durango. Y bueno, antes de seguir para platicarles el estudio, quiero hacer notar que el 15% de la población del país, total del país, es de origen indígena. Se hablan 69 lenguas indígenas, ¿sí? Y bueno, el resto pues es población mestiza o población de otro origen, porque también tenemos población de diferentes países también que han migrado y que se encuentran muchas concentradas en la Ciudad de México. Bueno, nosotros, como les decía, nos encontramos en la ciudad de Durango, ¿sí? Y hemos estudiado, nos hemos enfocado a estudiar grupos indígenas del noroeste de México, como ya también les había mostrado el doctor Galaviz. Esta población se caracteriza particularmente porque es población pues, muy vulnerable, tiene escasos servicios de salud, tiene pues un alto índice de desnutrición o mala nutrición, ¿sí? Normalmente o casi la mayoría se encuentra en regiones pues de difícil acceso, ¿sí? Se mezclan poco con población mestiza, sobre todo las de difícil acceso, la gente que se encuentra en regiones muy aisladas. Y bueno, como también ya lo vieron, nosotros evaluamos población de Sonora. Evaluamos 3 grupos, que son los seris, guarijíos y mayos, que como ya les comentaba el doctor Carlos Galaviz, la población tanto mestiza como indígena más al norte es la que tiene más o menos índice
de ancestría indígena, ¿sí? Entonces, en ellos, estos 3 grupos son los que tienen un índice, una ancestría indígena menor. Estudiamos también tarahumaras de Chihuahua y en Durango estudiamos tepehuanos y mexicaneros, que es un grupo que casi está por extinguirse, y en Nayarit estudiamos los coras y los huicholes, ¿sí? Bueno, inicialmente por colaboración con un grupo de Guadalajara hicimos la ancestría, después esta ancestría de todos estos grupos, después el grupo aquí del grupo del doctor Llerena, esta ancestría se confirmó y vimos que la mayoría, sobre todo pues, el grupo de Durango, Nayarit y Chihuahua, pues tenían una ancestría mayor al 90%, ¿sí? No así los grupos de Sonora, como ya habíamos visto, Guarijíos, Seris y Mayos, como ya les había comentado, pues tienen una ancestría bastante europea, ¿sí? Bueno, ¿qué estudiamos o qué marcadores estudiamos? Estudiamos diferentes marcadores, que muchos ya están en la guía CEPIC, de estos citocromos, ¿sí? En esta gráfica, en esta tabla les muestro, los que están en verde son los que se han relacionado con metabolismo rápido, muchos de ustedes, pues ya, para ustedes son muy conocidos. Los que marco aquí en rojo son los que están asociados con metabolismo lento, los que están aquí en este color verde con metabolismo intermedio y evaluamos también duplicaciones. La gran mayoría de estos, sobre todo de 2 de 6 hacia arriba, todos se evaluaron aquí en el laboratorio del doctor Llerena, ¿sí? 3 a 4 y 3 a 5 los evaluamos nosotros en Durango. También realizamos el fenotipo o evaluamos la expresión fenotípica con el cóctel Ceiba, que es del consorcio y que se aplicó en otras poblaciones de Latinoamérica, ¿sí? Y bueno, no sé, si ya habíamos visto esta parte, usamos cafeína para determinar la actividad metabólica de CYP1 a 2, losartán para 12-9, omeprazol para 12-19, dextrometorfán para 2 de 6 y para 3 a 4, ¿sí? Los dimos en diferentes tiempos para precisamente poder identificar qué tanto porcentaje de individuos teníamos o caían dentro del fenotipo metabolizador lento y qué tantos teníamos metabolizadores ultra rápidos. Esto quiero hacer hincapié, lo hicimos gracias a la colaboración que tenemos aquí con el doctor Adrián Llerena, al apoyo del doctor Fernando de Andrés, que sin él no habríamos podido hacer este estudio tan complicado de cuantificación de este cóctel de fármacos que se hizo por cromatografía líquida acoplada a masas. Y bueno, aquí rápidamente les muestro los artículos que se han publicado en colaboración con este grupo de aquí de España para genotipar a estos genes del citocromo P450. Este es el primer estudio que se publicó, que publicamos con el grupo, donde determinamos una variante en 2 de 6. Después se publicó otro artículo en el 2014 donde se determinaron varios variantes del 2 de 6, muchas, o sea, representativas y asociadas con metabolismo lento aquí en población europea. También publicamos algunos polimorfismos, variantes genéticas, ya no se dicen polimorfismos, variantes genéticas de CYP12-9. Particularmente aquí quiero hacer hincapié vimos que la variante CYP12-9*2 está asociada con ancestría europea y efectivamente nosotros lo confirmamos gracias a que se hizo antes la ancestría de nuestra población y determinando estas variantes importantes, vimos que particularmente esta está asociada con población europea, ¿sí? Luego se publicaron otros artículos también en colaboración, el del cóctel, un review del cóctel Ceiba, la validación de este cóctel Ceiba, y en este artículo que es como que la compilación de todos estos estudios de genotipo con el fenotipo, ¿sí? Entonces, lo que vemos en esta gráfica y en donde pudimos observar que hay una alta sobrelapamiento, ¿sí? de genotipos, ¿sí? Aquí arriba está CYP1A2, está CYP12-9 y CYP12-19 y 2 de 6, ¿sí? Entonces, como pueden observar, hay
sin importar la razón metabólica o el índice metabólica, tenemos una amplio sobrelapamiento de genotipos, ¿sí? Algunos sí coinciden muy bien, el genotipo pero escasos, el genotipo lento con el fenotipo lento, pero la mayoría, si se fijan, pues no corresponde el genotipo con el fenotipo, ¿sí? Para los 4 alelos. Entonces, bueno, aquí sabemos de antemano que sí hay una gran cantidad de variantes ambientales que influyen, pero sobre todo nos interesa pues determinar si hay marcadores que nos puedan servir, porque ya vimos que estos marcadores que son frecuentes en población europea y que se encuentran en guías clínicas importantes, pues no son útiles para nosotros. Entonces, bueno, podemos determinar con el uso de tecnologías genómicas si existen otras variantes o buscar variantes, más bien es a lo que estamos enfocados ahorita, si hay variantes que puedan, variantes nuevas o específicas de nuestras poblaciones que puedan ser útiles y que en un futuro puedan ser integradas en guías clínicas que sean útiles realmente para nuestra población. Entonces, bueno, ya como conclusión, quiero comentarles que estos hallazgos encontrados en todos estos estudios que les mostré, que se hicieron en colaboración con el grupo del doctor Adrián, pues tienen muy poca, no son útiles realmente para predecir el fenotipo de estas enzimas importantes en el metabolismo de fármacos. Por lo tanto, pues ahorita estamos enfocados vamos con pasos lentos, pero bueno, estamos haciendo ahorita la evaluación de CYP2D6. Hay un estudiante de doctorado que empezó a hacer esta secuenciación del CYP2D6, sobre todo en población paradójica, es decir, en donde particularmente individuos que no coincide el fenotipo con el genotipo, se está volviendo a tomar muestras de estas poblaciones, a hacer la secuenciación del 2D6, que es un trabajo de doctorado que ahorita vamos a ver a continuación. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos 10 minutos para preguntas. A la asistencia. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era para el doctor Adiel Ortega. No sé si él está online. ¿Y me puede responder? Vamos a ver. Yo creo que sí. Sí. Doctor Adiel, ¿tenemos una pregunta? Sí. Hola, sí, doctora. Adelante, claro. En primer lugar, muchas gracias por su presentación. Y mi pregunta va dirigida porque al hablar de los transportadores ha hecho referencia mucho sobre todo a la eficacia en la respuesta a la metformina. Y mi pregunta era porque en la mayoría de los casos nosotros con transportadores siempre lo asociamos más a los eventos adversos. De hecho, en el caso del transportador ABCB1 estamos llevando a cabo un trabajo en trasplante y en ese caso lo que vemos es que se produce, que está relacionado mucho con la toxicidad renal. Y como estos pacientes además también tienen daño renal por la propia diabetes, mi pregunta es sobre eso, si han encontrado alguna relación entre estos transportadores, pero ya relacionado con los eventos adversos. Y también si han relacionado, si han visto efectos de la propia diabetes en la expresión de los transportadores. Si eso puede influir en la expresión de los transportadores. Muchas gracias. Gracias. Sí, Carmen, respondiendo a tu primera pregunta, que era si nosotros habíamos encontrado alguna asociación con las reacciones adversas, nosotros estamos enfocados en la implementación, sobre todo en la eficacia terapéutica de la metformina. La evaluación de las reacciones adversas, sobre todo en México, resulta bastante compleja, ya que para evaluar una reacción adversa en el campo clínico es necesario que en la nota de urgencia se especifique cuál es la reacción adversa por la cual el paciente está ingresando al área de urgencias. Ahora, esto señalando únicamente a las personas que llegan a urgencias por acidosis láctica, por ejemplo, que es la reacción adversa más letal que tiene la metformina, que cabe mencionar que es muy rara. Ahora, otras reacciones adversas que son mucho más comunes, por ejemplo, el dolor de cabeza, la náusea, la diarrea, sí han sido estudiadas, no por nuestro grupo, pero lo que se ha encontrado es que están asociadas a el alelo de la deleción. Entonces, este estudio fue realizado precisamente en pacientes mexicanos
No, repito, no fue hecho por nuestro grupo de investigación y concuerda con lo que nosotros hemos encontrado. ¿Por qué digo que concuerda? Porque lo que nosotros hipotetizamos hasta ahora es que precisamente la presencia de la deleción lo que provoca es que la metformina entre menos al hepatocito y se quede más tiempo en el plasma. Entonces, esto puede originar a que la metformina se vaya a otros sitios y no precisamente al hepatocito, que es en donde se necesita para que la metformina tenga su mecanismo de acción y se refleje en la eficacia terapéutica. Entonces, eso respecto a su primera pregunta. La segunda de si se ha realizado algún estudio para saber si la presencia de la diabetes puede influir en la expresión o la presencia de algunos genotipos. Tenemos ideas sobre todo de algunos microRNAs que puedan estar asociados con esto que usted menciona. Sin embargo, pues, nosotros no hemos empezado a hacer el estudio de esa asociación de la presencia entre las variantes y la presencia de diabetes. Sin embargo, sí he de comentar que en específico hay uno de transportadores T1 que es el 622342, que sí están no está en equilibrio de Hardy-Weinberg, únicamente evaluando en población diabética. Eso lo que nosotros hemos hipotetizado, no hemos profundizado en esa parte, lo que nosotros hipotetizamos es que precisamente la presencia de ese alelo puede estar más con mayor prevalencia en población diabética. Sin embargo, repito, nosotros no nos hemos enfocado a esa parte. Gracias. Muchas ¿Más gracias. preguntas? Fernanda Soares, no sé si ella está online. Creo que no, porque Creo que no. No. no sé si me puede responder su estudiante. Bueno, pues tenía también otra para el doctor Carlos Galaví. En relación al hecho de que en las mujeres habíais visto más la diferencia con respecto a la obesidad en la población indígena, era por si habíais visto o se podían hacer estudios sobre epigenética, ya que las mujeres creo que en ese tipo de sociedad también están tienen mayor impacto el estrés, toda la carga de trabajo y demás siempre van sobre ella. Luego también por el hecho hormonal, que también puede tener un impacto en la epigenética, así como, por ejemplo, pues, la gestación o la lactancia. Ok, gracias Carmen por la pregunta. Sí, efectivamente, sí hemos considerado, digamos, evaluar algunos aspectos epigenéticos. Sin embargo, tengo que comentarte que en la población indígena particularmente es complicado, porque como tú sabes, no solamente la población indígena está expuesta, no solamente, por ejemplo, a la ingesta de fármacos, fármacos como los conocemos nosotros, sino además ellos utilizan herbolaria tradicional. Y esto también puede ser un factor que pueda estar modificando de alguna manera la expresión de algunos genes o algunos genes, ¿no? Que eventualmente estén codificando para proteínas y estén determinando algunos cambios. Ahora bien, efectivamente, no solamente, digamos, tendríamos que considerar, digamos, esto fue como no serendipia, fue algo muy dirigido, pero ciertamente habría que considerar la participación de algunos otros genes que están relacionados con el desarrollo de obesidad, pero sí nos gustaría, por supuesto, evaluar si hay algún factor epigenético que está involucrado en esto, aunque ello implica, bueno, pues como sabes, por la logística, de hecho, ahorita lo comentaba Marta, la logística es compleja. Entonces, de pronto, por ejemplo, hacer o evaluar o hacer ensayos de expresión, digamos, en el campo, es un poco complicado, ¿no? A lo mejor a través de la evaluación de perfiles de metilación o acetilación, se podría hacer algo, pero pues es interesante y sí, pues lo hemos considerado. Vamos a ver si conseguimos hacerlo. Gracias, Carmen. Para Dr. Fernanda, the collaborator is here already. A ver, te la hago en español. Según la presentación de la doctora Fernanda, la conclusión era que se puede utilizar la guía CEPIC para clopidogrel en la población brasileña. Voy a jugar un poco de abogada del diablo a decir que al final la guía siempre está hecha para monoterapia.
o sea, para un solo fármaco, clopidogrel. Entonces, vosotros habéis relacionado tanto los lentos como los intermedios en un mismo grupo. Parte de esos intermedios, por el hecho de estar bajo otros tratamientos, podrían estar, tienen otro fenotipo, ¿vale? Diferente. Pero en este caso, tanto los intermedios como los lentos os funcionan bien, yo creo que porque al final, aunque un intermedio tenga otro tratamiento, se comporta como un lento. Entonces funciona muy bien esa diferenciación entre intermedio, lento con el resto. Cuando sabes que con el CYP12-19 hay un problema, que son los ultrarrápidos y los rápidos. Además de la presencia del alelo 17, que aumenta la función, que ahí también hay otro factor. Entonces, todo eso hace que al final, en sí, la guía sí que puede ser aplicable a nivel de alelos, de genética, pero en monoterapia, que no se ha evaluado otra serie de factores. No sé si habéis hecho un análisis con los que catalogáis de normal, rápido y ultra rápido, por si pudiera haber una asociación diferente. Não, não realizamos uma análise para ver outros tipos de fenótipo, só esse mesmo do clopidogrel, de um fármaco com o CYP2C19, e o resultado, ele foca muito no alelo 2, que é o alelo que a gente consegue fazer a genotipagem e prever. O 17 a gente não conseguiu um fenótipo, porque o fenótipo dele seria algum sangramento, né? E a gente não conseguiu pegar esse fenótipo por enquanto e não fez essa análise. Gracias. Estimados colegas, amigas y amigos, estamos llegando al final de este excelente simposio y me gustaría dedicar unas breves palabras de agradecimiento. En primer lugar, quisiera expresar mi más sincero reconocimiento al profesor Adrián Lerena por su visión, liderazgo y extraordinario trabajo en la organización de este encuentro científico. Gracias por reunir a investigadores y profesionales de tantos países iberoamericanos en torno a un tema de enorme relevancia para la salud global. Quiero también agradecer a todos los ponentes por la calidad científica de sus presentaciones, por compartir sus conocimientos y por mostrarnos la riqueza y diversidad genética de nuestras poblaciones. Las intervenciones de esta tarde han demostrado el gran potencial de la colaboración iberoamericana para avanzar en la implementación clínica de la farmacogenética. Asimismo, agradezco a la participación activa de todos los asistentes cuyas preguntas, comentarios e interés han enriquecido este debate. Hoy hemos visto cómo la etnicidad, la ancestría y la variabilidad genética influyen en la respuesta a los medicamentos. Hemos comprobado también que la farmacogenética ya no es una promesa para el futuro, es una herramienta esencial para la medicina actual. En un mundo cada vez más orientado hacia la medicina de precisión, la farmacogenómica y la teranóstica representan pilares fundamentales para mejorar la eficacia de los tratamientos, reducir los efectos adversos y ofrecer una atención más personalizada, segura y equitativa para cada paciente. Los desafíos siguen siendo importantes, pero encuentros como este nos recuerdan que el conocimiento compartido, la cooperación internacional y la investigación científica son el camino para transformar la práctica clínica y mejorar la salud de nuestras poblaciones. La diversidad genética de nuestros pueblos no debe ser una barrera para la salud, sino una oportunidad para construir una medicina más precisa, más segura y más humana para todos. El futuro de la medicina personalizada se construye con ciencia, colaboración y compromiso. Y hoy hemos visto que Iberoamérica tiene mucho que aportar a ese futuro. Ha sido un verdadero honor compartir esta sesión con todos ustedes, particularmente con Robert. Muchas gracias por su participación, por su compromiso con la ciencia y por contribuir en el avance de la farmacogenética
en Iberoamérica. Les deseo mucho éxito en sus proyectos futuros y un excelente resto de jornada. Muchas gracias y perdona mon portuñol. Antes de concluir este simposio, quiero agradecer la participación de todos los ponentes, que sin ellos pues esto no hubiera sido posible. Agradecer particularmente a cada uno de ellos, doctor Adiel Ortega, al doctor Enrique Terán, a la doctora Mariela Guevara, a la doctora Carla González, a la doctora Catalina Altamirano, a la doctora Fernanda Rodríguez, al doctor Carlos Galaviz y a la doctora Marta Sosa, para quienes pido un caluroso aplauso. Queda concluido el simposio.